Hay decisiones que no se explican por lo que ganas, sino por lo que estás dispuesto a perder. Y Cruz Azul está entrando en una de esas zonas peligrosas donde una directiva puede convencerse de que está corrigiendo un problema, cuando en realidad solamente está cambiando un problema por otro. Lo preocupante no es que quieran modificar la plantilla, lo preocupante es que para hacerlo podrían terminar sacrificando a un futbolista que todavía tiene margen de crecimiento y además poniendo dinero sobre la mesa por jugadores que tampoco atraviesan precisamente su mejor momento. Eso no es necesariamente una mala operación, pero tampoco es una operación que pueda aplaudirse antes de verla funcionar. Y aquí es donde hay que dejar de hablar de nombres, dejar de hablar de camisetas y empezar a hablar de rendimiento. Porque el fútbol mexicano está lleno de jugadores que fueron comprados por lo que algún día podían llegar a ser y terminaron siendo recordados por lo que nunca llegaron a demostrar. Y Cruz Azul no puede darse ese lujo. La máquina acaba de conseguir un campeonato y precisamente por eso la exigencia tiene que ser mucho mayor. Ya no estamos hablando de un equipo que necesita llenar huecos desesperadamente. Estamos hablando de un campeón que debería saber exactamente qué necesita para mantenerse arriba. Y cuando aparece una operación en la que tienes que desprenderte de un jugador, incorporar a dos y todavía poner dinero encima, inmediatamente hay que analizarlo precisamente con lupa. Porque una cosa es fortalecer una plantilla y otra muy diferente es mover piezas simplemente porque algunas no funcionaron como esperabas. Y ahí aparece Andrés Montaño. Montaño no es un futbolista al que se pueda despachar diciendo que no dio el ancho. Esa lectura sería floja y hasta injusta. Llegó a Cruz Azul después de haber mostrado condiciones en Mazatlán, recibió atención de la selección mexicana y argumentos suficientes para que la máquina apostara por él. Pero también hay que reconocer la otra parte. En Cruz Azul no consiguió consolidarse. La lesión fue un factor importante, su continuidad se vio afectada y el futbolista terminó perdiendo terreno. Eso explica por qué el problema. Pero no cambia la realidad competitiva. Hoy no es una pieza indispensable. Y ahí es donde la directiva tiene que tomar una decisión súper fría. No puedes mantener a un jugador únicamente porque alguna vez tuvo potencial. Pero tampoco puedes regalarlo solamente porque todavía no alcanzó ese potencial. Ese es el verdadero problema con esta operación. Porque la versión que circula coloca sobre la mesa a Roberto de la Rosa y a Eric Aguirre como posibles incorporaciones, con Montaño saliendo en dirección contraria y una cantidad económica adicional para complementar el movimiento. Y aquí sí hay que ser muy críticos. De la Rosa no llega como una garantía de gol. Aguirre no llega como una figura indiscutible. Montaño tampoco se va como un jugador consolidado. Entonces, estamos hablando de tres futbolistas que necesitan demostrar cosas. La diferencia es que Cruz Azul estaría entregando a uno y aparentemente pagando para recibir a los otros dos. Y ahí está precisamente el riesgo. Si De la Rosa encuentra en Cruz Azul el contexto que necesita y empieza a marcar, si Aguirre recupera protagonismo y se convierte en una pieza útil, la operación obviamente tendría sentido. Pero si ninguno mejora y Montaño explota en Monterrey, entonces el movimiento será difícil de defender. Y eso es precisamente lo que debe preocupar hoy en día a Iván Alonso. No el ruido de las redes sociales, no lo que diga la afición el día del anuncio, no si el intercambio parece espectacular en Twitter. No, brothers, lo que importa es si Cruz Azul será mejor 6 meses después. Ese es el criterio de un director deportivo, no ganar el mercado, ganar precisamente en la cancha. Ese es el tipo de entrada que está precisamente que se está viviendo. Entonces sí es algo complicada, ¿sí? Sí es algo complicado precisamente el tema en la cuestión de Andrés Montaño y Eric Aguirre. Entonces vamos a ver hasta dónde termina todavía esta situación, porque la máquina acaba de ser campeón. Precisamente por eso ahora tiene que ser mucho más cuidadosa en sus decisiones. Ya no estamos hablando de un equipo que necesita llenar huecos desesperadamente. Estamos hablando de un equipo que consiguió algo importante y que ahora tiene la obligación de mantener el nivel. Entonces, ahí es donde comienza precisamente esta operación, que puede terminar siendo muy inteligente o, la verdad, muy complicada, ¿no? Entonces, en Cruz Azul no se juega por antecedentes, se juega por rendimiento. Hoy Montaño está lejos de ser esa pieza intocable, pero aquí viene también la otra parte, ¿no? Que parece todavía mucho más delicada. Que Montaño no sea indispensable no significa que debas desprenderte de él a cualquier precio, pero creo que para las dos partes va a ser muy bueno, ¿sí? Tanto para Roberto de la Rosa como Montaño va a ser bueno, para Eric Aguirre también va a ser muy bueno. Ya se han estado estancando demasiado.
De la Rosa sigue cargando con expectativas que lleva años persiguiéndolo. Porque desde que apareció como una de esas promesas interesantes del fútbol mexicano se ha hablado mucho de lo que podría llegar a ser. Pero una cosa es el potencial y otra muy diferente es la realidad. Y la realidad es que De la Rosa todavía no ha conseguido convertirse en ese delantero determinante que muchos esperaban. Ha tenido oportunidades, ha tenido minutos, ha tenido diferentes contextos, ¿sí? Pero sigue estando en esa categoría incómoda de futbolistas de los que siempre se dice puede dar más. Y después de tantos años esa frase comienza a convertirse en una crítica. Porque llega un momento en el que ya no puede vivir de lo que un jugador podría ser. Tienes que juzgarlo por lo que hace. Y De la Rosa necesita demostrar que puede ser algo más que un delantero de rotación. Si Cruz Azul lo quiere para eso, entonces hay que decirlo claramente. No llega como solución automática, no llega con garantías de goles, no llega para resolver por sí solo los problemas ofensivos de la máquina, llega con una oportunidad nada más. Y quizá precisamente eso sea lo que necesita un club donde tenga presión, un equipo donde tenga que demostrar, un entrenador que realmente confíe en él. Pero una cosa es darle una oportunidad y otra es pagar demasiado por esa oportunidad. Ahí es donde entra precisamente Iván Alonso. Porque el director deportivo tiene que demostrar que no solamente sabe encontrar jugadores, tiene que demostrar que sabe valorarlos. Y eso es mucho más difícil. Encontrar un futbolista es sencillo, negociarlo correctamente es otra historia. Ahora, hay que entender precisamente este panorama. En el tema, por ejemplo, de Eric Aguirre, que merece prácticamente un análisis por separado, porque a diferencia de La Rosa, su principal virtud no está necesariamente en la producción ofensiva, está en su capacidad para adaptarse. Aguirre puede desempeñarse en diferentes posiciones y esa versatilidad puede ser muy valiosa para Cruz Azul. Porque un equipo que compite en varios torneos necesita jugadores capaces de cubrir diferentes zonas. Necesita futbolistas que puedan entrar y responder, que tengan experiencia, que tengan esa profundidad. Y desde ese punto de vista Aguirre sí puede tener ese sentido. Pero tampoco vamos a engañarnos porque no está en su mejor momento. No viene de ser un jugador indiscutible en Monterrey. Si lo fuera, probablemente esta negociación ni siquiera existiría, porque en su momento valían varios millones de dólares. Y Monterrey al final del día tuvo que pagar. Y muchos están enojados hoy en día por su estancia, porque desde hace mucho tiempo debieron de haberlo corrido. Entonces, Monterrey no es que lo considere un buen jugador o que lo mantenga porque realmente le interese. Lo mantiene más que nada por el contrato que tiene. Y ahí es el problema, porque el Tato Noriega les dejó una gran problemática al equipo del Monterrey y ahora no se pueden desprender estos futbolistas. Y en el tema de Montaño, bueno, Montaño va a llegar a Monterrey. Si Matías Almeida le da continuidad, va a recuperar su confianza, se adapta al sistema y empieza a jugar. Seguramente vamos a ver al Montaño que en algún momento vimos en Mazatlán, que en algún momento estuvo en la órbita de varios equipos, tanto del América como del Cruz Azul y algunos otros, hasta las Chivas Rayadas de Guadalajara. Entonces, el jugador tenía en ese entonces personalidad, se atrevía, ¿sí? Llegaba al área, parecía que su futuro era inminente. Y ahora, pues en Cruz Azul sí, se apagó demasiado, se apagó demasiado. Entonces, sí pueden recuperarlo porque todavía es joven, ¿no? O sea, Andrés Montaño es joven, tiene margen, puede crecer. Eso hace que el futbolista pueda mantener otro tipo de... Pero obviamente que también existen otras posibilidades, que Montaño se quede. Pero al final del día, brothers, parece ser que el Monterrey y Joel Wiki, más que nada, Cruz Azul, es el que ha dado el visto bueno porque quiere precisamente a los dos jugadores. Y si los está pidiendo, pues tampoco no le van a cumplir tantos caprichos, A Joel Wiki no le van a cumplir muchos caprichos. Le van a cumplir solamente algo que se pueda negociar dentro de la liga. Porque, miren, Joel Wiki no es el interés de Iván Alonso. Por eso es la negociación. Entonces, no se trata solamente de comprar por comprar ni nada por el estilo, ¿no? Montaño no es intocable. De la Rosa tampoco es un salvador. Aguirre no es una estrella tampoco. Los tres tienen algo que demostrar. Lo van a hacer en Cruz Azul o lo van a hacer en Monterrey, pero tienen algo que demostrar. Entonces, por esa razón yo creo que tiene mucho sentido, esta negociación. Porque puede terminar siendo una de esas operaciones silenciosas que terminen fortaleciendo a Cruz Azul, recuperar jugadores importantes que en algún momento lo fueron. Más que nada el tema de Eric Aguirre en el equipo del Pachuca la reventaba, y Andrés Montaño en el equipo del Mazatlán la reventaba. Entonces, estos dos equipos pueden tener una gran oportunidad. Tanto Matías Almeida como Joel Wiki pueden lograr hacer pues ahora sí, un gran impacto
con jugadores de mucha relevancia. Sería muy bueno, ¿no? Al final del día.